Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado, y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, análisis de los medios de comunicación, que pertenece al ámbito de participación social, y el tipo de texto a trabajar será el argumentativo. El aprendizaje esperado dice: lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Seguramente has escuchado o dicho frases como: «Te tengo noticias», «Ahí te va una noticia bomba». Las malas noticias tienen alas. Esto se debe a que recibir y comunicar noticias es parte de la vida cotidiana. ¿Ya te enteraste? Es una frase que decimos cuando consideramos que un hecho es digno de ser contado y nos apresuramos a contarlo a la mayor cantidad de personas, de forma que cause un impacto en quien nos escucha. Pero no vayas a creer que es por ser chismosos. Cuando compartimos una noticia, reinterpretamos el hecho, emitimos una opinión, obtenemos más información hasta que la noticia deja de ser interesante y buscamos otro hecho novedoso. Básicamente este mismo proceso, pero a gran escala, es el que siguen los medios de comunicación para comunicar sus contenidos. La información que es interesante para grandes sectores de la población es la que se difunde en los medios masivos de comunicación. Pero ante la gran cantidad de información que se genera, es común preguntarnos si cualquier nota periodística debe tomarse como verdadera. Es por ello que te proponemos el seguimiento de una noticia para que puedas interpretarla de manera crítica. Ahora bien, es necesario saber cuáles son las preguntas básicas que una noticia o nota periodística debe responder. ¿Por qué es importante conocer las fuentes de información de una noticia? ¿Qué podrías hacer para obtener más información de una noticia? Reflexiona sobre ello para que te sirva como punto de partida de lo que sabes sobre el tema. Recordemos, la noticia es un hecho relevante que sucede en un lugar y tiempo determinados. La nota informativa es el texto y género periodístico a través del cual se da a conocer, mediante la prensa escrita, radio, televisión o Internet. Debe ser veraz, objetiva, clara y sin opiniones personales. La información debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? Es decir, el hecho. ¿Quién realizó la acción? Se refiere a los protagonistas o sujetos involucrados en la noticia. ¿Dónde sucedió? O sea, el lugar donde pasaron los hechos. ¿Cuándo ocurrió? Aquí se habla del tiempo, el momento exacto del acontecimiento. ¿Por qué o para qué? Es decir, el objetivo o la finalidad del hecho ocurrido. ¿Cómo ocurrió? O sea, la descripción del suceso, la forma en que sucedió el hecho. En cuanto a su estructura, la nota ordena la información según su importancia, como podemos ver en este ejemplo. Titular o encabezado, generalmente situado en la parte superior de la nota. Este es informativo, conciso y breve. Inmediatamente después, podemos localizar el lugar y fecha donde se desarrolla la noticia. La entrada o lead, por lo general, es el primer párrafo de la nota y responde de manera rápida a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? En el cuerpo de la noticia, encontramos el desarrollo de la nota con datos y testimonios. Son párrafos que agregan información complementaria. Al final de la nota, encontramos el remate o párrafo conclusivo. Puede contener una idea concluyente. Casi siempre nos indica que la noticia se terminó. Ahora bien, en la actualidad, gracias a la tecnología, es posible
posible recibir información de lo que ocurre en el mundo en cuestión de segundos. Pero en muchas ocasiones, los medios de comunicación impresos, radiofónicos, televisivos, digitales, así como las redes sociales, tratan y difunden las noticias desde su perspectiva, es decir, desde sus propios intereses. Analizar los medios de comunicación y la información que publican te ayudará a asumir una actitud más crítica de lo que lees, ves y escuchas. Por lo anterior, como proceso para el análisis de una nota informativa en diversas fuentes, considera los siguientes pasos. Primero has de elegir una noticia para monitorearla en diferentes medios. Enseguida, identifica los hechos, los protagonistas y dónde sucedió la noticia. También es necesario que identifiques las fuentes de información y quién firma las notas. Posteriormente, reconoce los hechos que originaron la nota y su repercusión social. El siguiente paso a realizar es muy importante, pues se trata de que compares las interpretaciones que los medios hacen de los hechos, tanto información como las opiniones. Ahora podrás reconstruir la secuencia de hechos en la noticia. Como último paso, reconoce el tipo de lenguaje, los recursos que utilizan para dar relevancia a las noticias e identifica el uso de frases o adjetivos. Veamos un ejemplo del análisis de una nota informativa. Lo primero es elegir una noticia. En este caso, la nota es: denuncian contagios de coronavirus dentro de hospitales en Ciudad Juárez. Después, hay que identificar los hechos, los protagonistas y dónde sucedió la noticia. Aquí el hecho es la denuncia que se hace sobre contagios de coronavirus dentro de hospitales en Ciudad Juárez. Y donde sucede la noticia es específicamente en el Hospital General de Zona número 6 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los protagonistas son 3 personas, de nombres Luz María, Rosalía y Miguel, quienes denunciaron el hecho. Posteriormente, es necesario identificar las fuentes de información y quién firma las notas. Como puedes observar en este caso, la fuente es un medio de comunicación a nivel nacional y quien firma la nota es un periodista de nombre Omar, quien es el reportero encargado de cubrir el hecho noticioso y de redactar la nota, mientras que una agencia de noticias es una organización que recoge noticias de sus corresponsales de diversos ámbitos y de diferentes lugares. Ofrece sus servicios a periódicos, radiodifusoras y televisoras. Es recomendable consultar y leer notas de medios de comunicación reconocidos, así como verificar que la información que aportan contenga datos provenientes de fuentes confiables. En cuanto a reconocer los hechos que originaron la nota y su repercusión social, es importante aclarar que no todas las noticias son difundidas en los medios de comunicación tradicional. Los hechos más relevantes y que generan un impacto en la sociedad son las tratadas en una nota informativa. En este ejemplo podemos encontrar esto en el primer párrafo. Para hacer un análisis de notas informativas se requiere comparar y distinguir hechos y opiniones. Los hechos son eventos reales que pueden comprobarse. En este caso, se señala en el primer párrafo: familiares de personas que ingresaron al Hospital General de Zona número 6 del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua, por un padecimiento diferente al COVID-19, denunciaron que sus enfermos se están contagiando de la nueva cepa del coronavirus en el mismo lugar. Una opinión es, por ejemplo, lo que señala uno de los entrevistados de nombre Miguel, y lo que dice se escribe entre comillas: ya me tocó ver que la gente se muere afuera. Ahora bien, la nota presenta la información según la importancia de los hechos y no en el orden en que ocurrieron, ya que de acuerdo con su estructura, en el primer párrafo se mencionan los hechos más importantes y en el cuerpo se dan a conocer los detalles. En las notas informativas es necesario emplear un lenguaje formal, claro y sencillo, como podemos observar en el ejemplo. Sin embargo, en algunas ocasiones, el redactor de la nota utiliza lenguaje informal para ganarse la empatía del lector. El lenguaje formal usa la tercera persona para referirse al hecho o a los protagonistas. El vocabulario es preciso, evita modismos, muletillas o frases adjetivas. En cambio, el lenguaje informal emplea la primera persona para mencionar al hecho o a sus protagonistas. El vocabulario es cercano al interlocutor. Emplea muletillas o modismos y puede haber contracciones gramaticales, por ejemplo en la frase pa poder, en sustitución de para poder.
Cabe mencionar que los medios de comunicación usan diversos recursos para destacar y darle relevancia a una noticia, como cuando aparecen en primera plana, titulares con letra más grande, acompañadas de recursos visuales como imágenes de mayor tamaño, videos o gráficas. En el ejemplo se pueden observar algunos de estos recursos. Para finalizar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es: elige una noticia para hacer el seguimiento en diversos medios informativos e identifica lo siguiente: nombre de la noticia o nota informativa, fuente informativa, medio de comunicación, quién firma la nota, reportero o agencia, cuáles son los hechos, quién o quiénes son los protagonistas, dónde sucedió el hecho, qué hechos originaron la nota, cuál es su repercusión social, qué información presenta, qué opiniones incluye, cómo es la secuencia de hechos, qué tipo de lenguaje usa, formal o informal, qué recursos emplea para dar relevancia a la noticia, qué frases adjetivas o adjetivos incluye. Registra el seguimiento y análisis de notas informativas en una tabla como esta que te presentamos. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.